Buenas noches. Bueno, abrimos la actividad de hoy, que es parte, como siempre, de una serie de actividades acá en la Asociación Latinoamericana de Estudios Freudianos, que nos proponemos interrogar nuestra práctica clínica como psicoanalistas. Digamos que así como Lacan nos planteó un retorno a Freud, el retorno a Freud, lo que es conocido, tal vez haya una pregunta, un interrogante para nuestra clínica, que es un tiempo de retorno a Lacan, pero ¿cómo leerlo, ese retorno? Por ahora lo que vamos a decir, tal vez, como lo decía Foucault, sobre el retorno de Lacan a Freud, que es retornar a su letra, a la letra de Freud, retornar a la letra de Lacan, pero tal vez también a sus vacíos, a sus interrogantes, a sus costuras enigmáticas, lo cual nos va a proponer una posición ética frente a nuestra clínica psicoanalítica. Nuestro tema del día es el concepto de goce, un nuevo paradigma en psicoanálisis. Y para mí, como ustedes saben, es no solamente un gusto, un placer y un honor presentar a Alfredo Ederstein. Alfredo Ederstein es psicoanalista, doctor por la Universidad de Buenos Aires, y como decía en la presentación por escrito que pusimos en la página, un prolífico joven. Si empezamos así. Prolífico y joven autor, amigo, provisorio ya cumplió. Vamos, entre sus libros están El grafo del deseo, Modelos, esquemas y grafos en la enseñanza de Lacan, Las estructuras clínicas 1 y 2, La topología en la clínica psicoanalítica y otros libros en colaboración. Y como un anticipo, corrección, aunque Alfredo dice que no está, vamos a decir que falta un tiempo, pero va a salir un nuevo libro que se llama, un próximo libro que se llama El otro Lacan. Bueno, los voy a dejar con nuestro querido autor y disertante de hoy. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Van a ser 2 reuniones consecutivas, esta y la del próximo lunes, con lo cual el mismo tema yo lo voy a extender a la exposición de los 2 días, presentado en plena continuidad. Es un único tema. El problema con el que me encontré ya está en el mismo título de la exposición, que lo elegí yo, porque yo estoy en contra de ese título. De hecho, quizás todo el problema ya esté jugado en el título. El concepto de Lacan es jouissance y tiene 2 traducciones posibles: la estándar, la canónica, que es goce, que decidí que no hay forma que no sea tomar desde el consenso, y otra que a mi entender es la estrictamente hablando correcta, que es gozo, con Z. Si les interesa el problema, en el libro Lacan en español de Gárate y Marinas tiene un artículo interesantísimo que justifica por qué goce es incorrecto y por qué gozo es la traducción correcta. Todo lo que voy a exponer, si alguno ya pudo leer alguno de los
textos que mencionaba David o algún artículo que yo publiqué, saben que asumo respecto a los temas del psicoanálisis lacaniano una posición heterodoxa. Todos los psicoanalistas que exponemos incluso de los temas fundamentales del psicoanálisis con significativas diferencias. No conozco dos psicoanalistas que digan lo mismo sobre el goce, sobre inconsciente, sobre pulsión, sobre libido. No conozco dos. De hecho, no podría haberlo porque para eso necesitaríamos estrictamente haber formalizado toda la teoría psicoanalítica. Escribiríamos una fórmula en la pizarra y alcanzaría. Lacan avanzó muchísimo en ese sentido, después de la muerte de Lacan no se siguió y eso prácticamente se perdió, con lo cual como todo es expositivo, cada uno lo va diciendo en función de sus lecturas, en función de sus maestros, sus escuelas, sus posiciones. No me refiero a eso, cuando digo que yo soy heterodoxo, no me refiero a que yo también implico para mi posición ese mismo tipo de diferencia. Lo que les advierto, porque si no toda la presentación puede quedar muy descontextualizada, es que, al menos en mi lectura, hay un enorme consenso en psicoanálisis, un enorme consenso. De hecho, es una característica de la época. Todas las disciplinas buscan el consenso. De hecho, hay congresos en las disciplinas que son congresos para el consenso. En medicina, en un montón de disciplinas, lo que se busca es el consenso. Y efectivamente en psicoanálisis hay un enorme consenso. Yo, por motivos de exponer, en función de mis libros, tuve la suerte de exponer reiteradamente en casi todos los países de Latinoamérica y he ido varias veces a cada uno de ellos, hace ya 20 años que empecé con mis viajes. Y encuentro la misma posición en todos los países, cosa que ya es sorprendente, porque es muy interesante ir a ver, bueno, qué psicoanálisis hay en Bolivia, o qué psicoanálisis hay en Chile, y uno dice, no, la diferencia debe ser atroz, porque las diferencias culturales, políticas, ideológicas, étnicas, entre Bolivia y Chile son enormes, no solo la cordillera que separa tanto nuestros países, sino muchísimas cosas más. Y sin embargo encuentro un gran consenso en cómo se piensan los temas fundamentales del psicoanálisis. Incluso estos últimos años fui invitado por la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, y tienen sobre los mismos temas más o menos la misma posición. Evidentemente hay diferencias entre los analistas que en APA estudian y trabajan a Lacan y aquellos que todavía no, o ya no lo harán porque son muy viejos y ya no tienen la disposición de meterse con un autor tan prolífico y tan complejo, pero los que sí, y ya hace muchos años que en APA se enseña Lacan, es lo mismo, es el mismo Lacan. En los libros que he leído, en general, también, la noción de real, la noción de goce, la noción de sujeto. Entonces, hay diferencias, podríamos representarlas así, entre los autores. Supongamos que exista una obra de Lacan, supongamos que se puede decir, o la enseñanza de Lacan, no las enseñanzas, sino la enseñanza o la obra, y entonces cada autor podría estar representado así, e incluso cada rayita esta podría ser una escuela, y en la escuela podríamos tener autores más para arriba, más para abajo. Lo que yo les propongo es una lectura así, de inversión del sentido. Cuando conocí el psicoanálisis, cuando empecé a estudiarlo, ya hace más de 40 años, tengo 96, para que le den las cuentas. Hace más de 40 años que empecé a estudiarlo. Cuando empecé a estudiarlo no era así, en absoluto era así. Estaban los psicoanalistas kleinianos, estaban los psicoanalistas anafreudianos, estaban los psicoanalistas freudianos que practicaban psicoanálisis notablemente distintos. Los anafreudianos trabajaban psicoanálisis centralizado en el yo y los mecanismos de defensa, los kleinianos en la pulsión de muerte,
y los freudianos en el Edipo y el incesto. Y eran psicoanálisis absolutamente distintos. Esto ya no es así, ya no hay esas diferencias. Las diferencias ahora son tenues, son sesgos, son matices, salvo las diferencias político-institucionales que no nos interesan para el tema que estamos trabajando. Incluso pasa como en los partidos políticos, que saltan de una escuela a otra sin tanta dificultad. Uno no ve que los autores, o los psicoanalistas, por saltar de una escuela a otra, del líder X o del líder Y, no hacen un mea culpa, se retractan de sus escritos anteriores, no hay ese problema. Hay diferencias institucionales, si practican el pase, si no practican el pase, pero en cuanto a los conceptos fundamentales hubo... el seminario 11 no se llama los cuatro conceptos fundamentales, todo eso es maniobra editorial. Se llama fundamentos. El seminario 11 se llama fundamentos. El seminario 17 no se llama el en vez del psicoanálisis, se llama el psicoanálisis al revés. Hay un montón de cuestiones muy interesantes. En cuanto a los fundamentos, yo no veo gran diferencia. Y muchísimos me preguntan, pero entonces yo con quién tengo consenso o diálogo en tanto que leo libros de un autor que más o menos se orienta, así como yo de derecha a izquierda, como leen ustedes. En psicoanálisis ninguno. Fuera del psicoanálisis muchísimos Foucaultianos, muy interesantes. Arnold Davidson, muy interesante. El nacimiento de la sexualidad, la aparición de la heterosexualidad, y estudios interesantísimos. Pero en psicoanálisis no tengo un autor que yo lea. Y aprendo de todos y estudio muchísimo de todos, pero ninguno encuentro que tenga esta misma posición. Lo advierto porque entonces de aquí en más la disparidad entre vuestra posición y la mía va a ser absoluta, porque ya les estoy diciendo que vuestra formación, vuestros estudios, vuestros artículos publicados, más o menos como yo los tengo visualizados, tienen una orientación contraria a la que yo les voy a proponer hoy. Bueno, mi próximo libro se va a llamar Otro Lacan, no El Otro Lacan, como dijo David, se va a llamar Otro Lacan. Lo digo porque el título de la conferencia tampoco es el que yo propuse. El título de la conferencia es El concepto de goce, un cambio de paradigma. Y apareció el concepto de goce, un cambio de paradigma en pregunta. Yo no traigo esa pregunta, es una afirmación. Porque yo digo que el concepto es goce. Yo pienso en gozo, pero digo goce porque si no, entre nosotros va a haber un ruido en la conversación todo el tiempo y bueno, es así. La otra que queda es el neologismo y es muy complejo. Pero, ¿entienden? Para romper con este problema lingüístico, la solución que queda en disciplinas de orientación científica es el neologismo, crear una palabra y chau, quark, listo. Pero entre nosotros no hay ni siquiera el hábito. Después que murió Lacan ya no hubo más esa práctica. Lo que yo propongo es que el concepto de goce surge en psicoanálisis a partir de un cambio de paradigma. Entonces lo que voy a presentar es esa argumentación, que hay al menos dos paradigmas en psicoanálisis, cada paradigma lleva a un conjunto de conceptos, la aparición de goce es a consecuencia de un cambio de paradigma. Eso significa desde ya, obviamente, espero que estar pensando correctamente en ustedes, una salvedad respecto a que el goce surge de la experiencia. Porque estoy diciendo que no surge de la experiencia, surge del paradigma, de un conjunto, de un modelo teórico activo. Bueno, primer pregunta entonces. ¿Lacan descubre en los años 65-70 que la gente goza? ¿Eso es lo que descubre Lacan? Segunda pregunta. ¿Que los pacientes que sufren añares de sus síntomas gozan con ellos? Eso es lo que Lacan descubre alrededor de los años 65-70. Hay un primer gran prejuicio armado en torno al goce, y es que se dice que es el último Lacan. Y el goce no es una teoría del último Lacan. Si les gusta partir a Lacan en periodos evolutivos, es del segundo periodo evolutivo, no el tercero. De hecho, el término goce desaparece muchísimo de su enseñanza. Empiezan a aparecer otros problemas.
El término goce en la enseñanza de Lacan es desde los últimos años del 60 hasta mediados del 70. La frecuencia de uso del término, desarrollo del término, va en una curva de Gauss así, explota en torno al seminario 17-20 y después baja muchísimo en los últimos 7 años. No es cierto que el goce sea lo que llegó Lacan al final, porque ni siquiera es el tema de Lacan de los últimos años. Es el tema de los lectores de Lacan. ¿Pero ustedes revisan la enseñanza de Lacan? No. Si revisan la enseñanza de Lacan, murió Ricardo Rodríguez Ponte. Tremenda pérdida. En español lo único que se puede leer de Lacan seriamente es lo de Ricardo Rodríguez Ponte. Todo lo demás no gasten plata en comprar libros de Paidós. La inutilizable versión de Paidós, dice Ricardo Rodríguez Ponte del seminario 20. Una versión hachada, la de Seville del seminario 20. Lo único que se puede leer en español de Lacan es lo que hizo Ricardo Rodríguez Ponte a partir de las últimas versiones que circularon del seminario de Lacan, que en francés la encuentran aquí. Si trabajan con esto, van a encontrar que es como yo digo. Si trabajan con la versión en otras versiones, no, porque los editores transformaron muchísimo la letra de Lacan. Bueno, la respuesta es no. Lacan no descubre eso entre los años 65 y 70, porque eso ya estaba muy bien desarrollado en la teoría de Freud a partir de 1908. Desde 1908 eso está totalmente estabilizado en la teoría de Freud. Así que Lacan, famoso en París, famosísimo en París por haber sido uno de los mejores lectores, especialísimo de Freud, no vamos a suponer que lo desconocía. De hecho, todos los primeros seminarios de Lacan son comentarios de los textos de Freud. Luego Lacan se separa y empieza a trabajar otros temas, pero todos los primeros seminarios son seminarios sobre temas freudianos, escritos freudianos o historiales freudianos. El síntoma como satisfacción sustitutiva, donde entonces ustedes ven que si el síntoma es una satisfacción sustitutiva, el síntoma implica en la obra freudiana la articulación íntima entre sufrimiento y satisfacción. Eso en Freud ya está muy estable. Hay siempre satisfacciones que implican sufrimientos y sufrimientos que implican satisfacciones, y el cuadro es de un equilibrio entre dos fuerzas que Freud pensó mucho como complementarias. Si ustedes quieren, lo pueden pensar también como la ecuación etiológica, y es que lo que es insatisfactorio para un sistema es satisfactorio para el otro. Eso es casi el núcleo argumentativo fuerte de la obra freudiana. También es inexorablemente de Freud el que los conflictos reinan en la vida. Eso no es de Lacan. De hecho, digo que es en Freud, pero no estoy diciendo que esto lo descubrió Freud ni fue el primero Freud, ¿eh? Si ustedes buscan un poco más allá, Schopenhauer, Nietzsche. La próxima la iba a traer para hoy y me olvidé. En Davidson hay una lista de los 10 principales conceptos de Freud, de qué autores los tomó. Zona erógena, libido, sexualidad infantil. Una tía mía diría para morirse. Pobre, se murió. Los conflictos reinan, según Freud, en la vida. Los conflictos reinan en la vida, dentro del aparato como fuera del aparato. O sea, que la vida del hombre sea conflictiva, dolorosa, eso es freudiano. Lo que significa también, que es freudiano, que exista una ausencia de soberano bien. La ausencia de soberano bien no es un descubrimiento freudiano, es un argumento freudiano, pero sí es freudiano que
se deriva la ausencia del soberano bien por el dualismo pulsional. Vida, muerte, unión, separación, amor, odio son todos los pares de dualismo pulsional que van a encontrar en la obra de Freud. Y que el conflicto, o sea que vivimos en un mundo de goce, se diría en la versión moderna, implica además para Freud otro andarivel que es absolutamente freudiano, que es el malestar en la cultura. O sea, estamos todos imbuidos, inundados de fuerzas biológicas que nos reclaman la satisfacción y que la vida en sociedad se opone a ella. Con lo cual hay un conflicto inexorable, un malestar en la cultura, a causa de vivir en la cultura, que obliga que la vida en sociedad implique poner límites. Hay que ponerle límite a las fuerzas biológicas para poder vivir en sociedad. En Freud esto se teoriza muchísimo en la lógica del rodeo. Se puede acceder a algo de esa satisfacción, pero inexorablemente dando un rodeo, no directamente. Poner límite a las fuerzas biológicas que nos invaden. En Melanie Klein esto tiene una característica de teorización distinta, porque para Melanie Klein hay una preponderancia absoluta de la pulsión de muerte. En Freud hay un balance que se desbalancea y se recupera según los momentos de la vida, con lo cual observen ustedes que ponerle límite al goce y demás son todos casi transliteraciones de la teoría freudiana a términos de apariencia lacaniana. Entonces en Freud la sustancia viva empuja como evitación de desplacer, la sustancia viva empuja como retorno al estado anterior, al estado inanimado, y la sustancia viva empuja hacia la búsqueda de unión o placer. Todas esas búsquedas, que son las búsquedas fundamentales de nuestra vida, lo que nos anima, la evitación del displacer, que es una teoría, eso sí puede ser más fuertemente freudiano, que es la teoría de la vida para Freud. Freud tiene una teoría de lo que es la vida. La vida es una sustancia que tiene la virtud de poder evitar el displacer. ¿Se acuerdan del arco reflejo de Freud? Que si te pinchan sacas la mano, porque para Freud eso es vida. Vida es evitar el displacer. Eso sí está reconocido como freudiano, como definición de la vida hecha por Freud. Es el único autor que define la vida como evitación. También está entonces que la sustancia viva empuja como retorno al estado anterior, estado inanimado, y que la sustancia viva empuja hacia la unión o el placer. Todo esto teorizado por Freud como si fuesen fuerzas físicas, como si fuese la teoría de Newton de una masa investida de energía que empuja, como si fuese el magnetismo o la gravedad, en ese mismo modelo, salvo que Freud distingue tres tipos de fuerza. Otro argumento fuertemente asociado en nuestro presente al concepto de goce de Lacan también es estrictamente freudiano, y es el goce vinculado a lo imposible de decir. En Freud, las vivencias de satisfacción e insatisfacción encuentran su huella, su representación, que luego se asocian a palabras. Esas huellas o representaciones de las vivencias de satisfacción e insatisfacción serán en la primera tópica el inconsciente. Y la asociación al sistema de palabras será en la primera tópica el preconsciente. Representación cosa, representación palabra. Pero en Freud, y esto es muy importante, la pulsión y la libido en sí mismas no reciben representación o huella, porque siempre quedan limítrofes. Es como si fuese una fuerza, como si la pulsión como exigencia de trabajo, ¿se acuerdan? Es como una fuerza que empuja así, pero que nunca pasa el límite. Nunca adquiere una marca dentro del sistema porque empuja en forma limítrofe. Es una fuerza que está entre una exigencia de trabajo que el cuerpo biológico impone al aparato psíquico. No tiene representación porque nunca entra, queda como limítrofe. Al ser limítrofe, inexorablemente no tiene huellas o representaciones.
Con lo cual tampoco podrá ser el día de mañana asociado con palabras. Resta inefable, permanece inefable, siempre será inefable. Bueno, les doy una muestra del problema, de cómo goce en la actualidad es un concepto utilizado como si fuese de Lacan, pero que en realidad no hace más que nombrar de una forma novedosa los distintos aspectos de la teoría energética y hermenéutica de Freud. Hermenéutica sería esta parte que es lo inefable, lo que no recibe signo, símbolo, texto, huella, representación, y toda la energética es toda la fuerza. En uno de los usos más frecuentes que se hace en la actualidad en clínica, los conceptos en clínica tienen dos funciones. Uno más tácito, y es que nosotros creemos que recibimos de la clínica. Y en realidad no nos damos cuenta que tenemos un bagaje teórico que nos hace entender qué es clínica, qué es psicoanalista, qué es paciente, cómo es el dispositivo. Todo eso son... Pero los conceptos se ponen fuerte a trabajar cuando el caso no anda. La tensión del concepto es cuando el caso no anda. Cuando el caso anda, tampoco entendemos un carajo de por qué anda y tampoco sabemos qué concepto funciona, pero no hay problema. ¿Sí? Ça marche, ça marche. Si funciona, funciona. No voy a meter lío de ir a supervisar un caso que funciona. Vamos a llevar a supervisar los casos que no funcionan. Así además aprovechamos la plata, pero quizás podemos enterarnos que el caso que creíamos que andaba bien está andando pésimo. Entonces lo dejamos así. Lo que va. Los conceptos empiezan a aparecer fuertes cuando los casos no van. Eso está bueno igual, ¿eh? No hay que perder la costumbre de preguntarse cuando los casos no van. Hay otra solución mucho más práctica que es el paciente se resiste. Pero esa es la respuesta más estúpida que cualquier practicante de cualquier cosa puede hacer, ¿se entienden? Esta madera no sirve, este vidrio vino malo, el grabado, las pilas de ahora no son como... Si esa es la primera respuesta, ten garantizado que es la más estúpida y la que más errores te deja localizados en el mismo lugar. No estaré haciendo algo mal, no lo habré pensado incorrectamente. Esas son preguntas más piolas porque pueden ser infructuosas, pero al menos te dan la chance de revisar lo que estás haciendo. El caso es interesantísimo, que es goce mortífero. Hoy en la clínica, los casos que no van siempre se terminan pensando en un goce mortífero. Mucho alcohol, mucha droga, anorexia, intentos de suicidio, asesinó a sus 7 mujeres. Chapó por tener 7, pero después paga las consecuencias. Si tenés 7 mujeres, la querés matar a todas. Goce mortífero. Les cuento una anécdota, no sé si la conocen ya, quizás yo la traigo como gran novedad y ustedes ya lo saben hace muchísimo. No es una expresión que figura en la enseñanza de Lacan, jamás. Goce mortífero. Nunca Lacan lo dijo, jamás. ¿Me podrán decir, leíste todo? Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos leí todo. Pero aparte, tengo todo en forma... para chequear por computadora, no está en Estaferla, en los 27 seminarios, no está en Patou Lacan, de la Col Lacanier, que tienen todos los escritos y las pequeñas conferencias, no está en los escritos en forma PDF, no está en ningún CD en español. Bueno, hoy no, ayer había 2.200 páginas en español con goce mortífero, 2.900 páginas en francés sobre jouissance mortifère y 300 páginas en francés sobre jouissance meurtrière. Este sería más como de asesinar. Es mortífero. No, la traducción del francés, por si alguno no sabía. No, es la traducción de verdad, no era un chiste. Jouissance meurtrière es más de... es mortífero, pero tiene más... Bueno, con lo cual hay más de 5.000 páginas haciendo hincapié como que el eje del aporte teórico que hace el psicoanálisis a la sociedad es haber descubierto y operado sobre el goce mortífero,
que realmente puede ser el gran descubrimiento del psicoanálisis. Yo qué sé. Yo soy un pobre psicoanalista de Almagro. Pero no es de Lacan. ¿Y entonces de dónde es? ¿Quieren que les diga? Yo, para mí, de dónde me parece que es de la vertiente kleiniana del freudismo, que ha capturado el núcleo argumentativo del lacanismo. A través de Miller, a través de otros autores. Argumentativo del kleinismo, que ha capturado la argumentación lacaniana. Algunos de ustedes me podrán decir, la verdad que yo no me doy cuenta, es porque es muy desconocida la obra de Melanie Klein. Si fuese mejor conocida la obra de Melanie Klein, sabría que para ella, efectivamente, lo que rige nuestras vidas es un goce mortífero. Dicho más o menos así en inglés. Bueno, vamos bien de tiempo. A mí me parece que tres momentos fundamentales. Si ustedes quieren leer sobre jouissance en Lacan, hay más o menos 1200, 1300 citas. Estamos en el horno. Son muchas. Si quieren ser especialistas o ser lectores de Lacan, las van a tener que leer. ¿Qué quieren que leer? Si quieren ser solamente practicantes, les recomiendo Seminario 7, Seminario 14 y Seminario 20. Ricardo Rodríguez Ponte para el 20 sería un buen lugar para empezar. Incluso para estar advertidos de los problemas que tienen todos los otros seminarios que ustedes ya leyeron. Y es que no leyeron a Lacan. Leyeron un mix no señalado de parte de Lacan, parte de los editores de Lacan y parte de los traductores de Lacan. Con lo cual ya no se sabe de quién es, como una orgía. ¿Vieron películas de orgías? ¿No dice eso que es un brazo, una pierna? ¿De quién es? Si hay un negro te salvás, porque bueno, es del negro. Pero si son todos blanquitos, y este brazo, ya no se puede saber de quién es. Es muy difícil leer así, pues no sabes si estás leyendo qué. Del Seminario 14, ahí ya Lacan está advertido, incluso del 7. Porque Lacan dice, yo comencé en el 7, retomo acá en el 14, y para mí continúa, como si fuesen, todo el tiempo está trabajando con goce, a partir del 14, en torno al 14, todo el tiempo. Pero como si él dijese, los grandes pasos que arman grandes diferencias son del 7 al 14 y del 14 al 20. En el 14, si no van a leer todo el Seminario 14, la clase del 31 de mayo del 67 es especialmente pertinente. Ahí dice, para aquellos que se encuentran, por ejemplo, volviendo hoy, después de haber seguido un tiempo mi enseñanza, es necesario que yo señale que pudo suceder que en las últimas veces yo he introducido articulaciones nuevas. Entiendan, ¿no? A dónde voy. Puede ser que goce no sea solamente un nuevo nombre de todo lo que dijo Freud. Puede ser que haya algo nuevo. Muy difícil que haya cosas nuevas en el mundo de las ideas. Muy, muy difícil. Pero puede ser. Ha ocurrido muchísimas veces. Segunda cita de esa misma clase. Ahora bien, si empleo este término de substancia, es porque va a permitirme producir un nuevo principio. No hay goce más que del cuerpo. En todo el sentido anterior, el freudiano es del cuerpo. ¿De dónde son esas fuerzas? Porque las fuerzas que son de afuera reprimen las fuerzas que vienen del cuerpo. En términos de Freud, pulsión y libido son del cuerpo. La madre libidiniza al niño en Freud, pero no que introduce libido que luego va a venir desde el niño, sino que se convierte en un objeto libidinal para la madre, un sustituto del pene que ella no tiene en el sistema freudiano. ¿Entienden lo que quiere decir libidinizar? No es introducir libido en el niño
que si vos metés amor, luego el chico va a ser amoroso. Si vos metés odio, después el chico va a ser odioso. Si vos metés libido, luego va a ser libidinal. No es así, ¿eh? En Freud la libido aparece con el desarrollo de los órganos sexuales y proviene del cuerpo biológico, esa energía sexual biológica. Si la madre libidiniza al niño es porque lo toma como un objeto fálico de su propio cuerpo castrado. Entonces, parecería que no hay goce más que del cuerpo, tiene un nuevo principio, con lo cual no puede ser todo lo que dijimos antes. No puede ser ni lo inefable, ni la... Tercera cita del mismo seminario. No es el pensamiento lo que da al significante la efectiva y última referencia. Estoy traduciendo directo del francés de Staffordla, quizás no lo encuentren exactamente así. Es de la instauración que resulta de los efectos de la introducción de un significante en lo real. O sea, el significante no obtiene su eficacia y su alcance del pensamiento, sino de su entrada en lo real. Ya esto es indigerible por el lacanismo, porque para el lacanismo el significante no entra en lo real, es el límite del significante lo real. Pero no es a eso a lo que yo iba. Es por ello que yo articulo de una nueva forma aquello que implica el término jouissance. Es por ello que yo articulo de una nueva forma lo que implica el término jouissance. Y si alguno leyó esta clase el 31 de mayo del 67, en la versión Staffordla, la completa, el 14 no editado, el que circula, el 14 no de Ricardo Rodríguez Ponte, el que circula es ilegible. Es de lo peor que se hizo. No vale la pena para aprender asado. Y quizás ni enciende, quizás le ponen fuego y no sirve para nada, no sirve para nada. Es tremendo, es tremendo. Es así y no hay un párrafo que coincida, ¿eh? El de la lógica del fantasma. No, el tren fantasma, que viste que hay una traducción que se llama así. No lo conozco. Y es ahí, sí. Es por ello que por la entrada de un significante en lo real. Es por ello la entrada de un significante. Lo que le da el alcance al significante es por la entrada del significante a lo real, no por lo que uno piensa del significante. Es por ello que yo articulo de una forma nueva esta relación al término jouissance. Y ahí es donde aparece, quería por eso proponerles si recuerdan, pero si leyeron esta versión, que ahí Lacan toma el Gran Robert y el otro diccionario, ahora me olvidé su nombre, el otro diccionario, Littré. El Gran Robert y el Littré, diccionario francés, para empezar a trabajar desde el diccionario jouissance, porque le quiere dar todo un estatuto absolutamente nuevo. Hoy voy a presentar una dimensión. La próxima vez voy a presentar algo que voy a dejar así de oscuro como aparece, que es el término sustancia, que apareció en la segunda cita. Le voy a dar un alcance nuevo y es el de substancia, dice Lacan. Le voy a dedicar toda la reunión a sustancia, es un mundo, sustancia es una catástrofe. Se van a querer morir cuando empiecen a estudiarlo. Yo estoy estudiándolo hace 2 años, es tremendo. Es como ha quedado la traducción de este término, ousia, del griego, que hace par con ipekeimenon, que se traduce por sujeto y sustancia, términos de la lógica aristotélica, aunque luego también tienen un lugar en la ontología aristotélica. Si quieren leer algo de esto, lo mejor, Lacan lo usa 2000 veces. Si quieren leer a Lacan, cada vez que aparezca en el seminario de Lacan la palabra categorías, no está hablando Lacan de las categorías como si fuese una palabra, está hablando de un tratado de lógica de Aristóteles. El órgano, el tratado de lógica de Aristóteles, el órgano tiene en su seno varios cursos que Aristóteles dictó en el Liceo, que era el Instituto de Enseñanza de Aristóteles, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles. No son libros estrictamente hablando, no queda claro si son notas para clases
o gente que tomó, o que luego los recopiladores produjeron esos textos. No hay mucha claridad sobre la fuente. Del Organon hay el primer tratado de lógica, de la lógica aristotélica, es las categorías. Si lo quieren leer, lo único legible que hay 8.000 traducciones al español, obvio, de Aristóteles. No sirve ninguna para nada, no gasten plata. Si van a comprar un libro que no sea el que yo recomiendo, me dan la plata a mí, que yo le voy a usar mejor. Solo se puede leer Gredos, Biblioteca de Clásicos Griegos y Romanos, traducidos al español. Las introducciones son espectaculares, van a aprender mejor que nunca, son extraordinarias. Y el Organon, que son 2 volúmenes, quedan algunos desde que se cerró la importación. Gredos no entró más, así que no hay más Gredos. Yo les puedo hacer fotocopias si quieren, si no, en Mercado Libre algún ejemplar usado queda, vale la pena, Por ejemplo, ahí explican muy bien que las categorías son predicados. Con lo cual tenemos un tratado de, ¿entienden lo que es? Sujeto y predicado. Sí. Cuando lo sabes es facilísimo. Cuando no lo sabes, estás en el horno, es muy difícil esto. Y la sustancia es el primer predicado. La usía es el primer predicado. No sé si alguno leyó el Seminario 20 de Ricardo Rodríguez Ponte, que Lacan dice: la sustancia no está en el sujeto y no pertenece al sujeto. Sí, la sustancia, el goce, no está en el sujeto, ni la sustancia gozante, no está en el sujeto ni pertenece al sujeto. Pero está hablando de sujeto y predicado. Es lógica pura, no es ontología. Porque otra cosa es la usía en ontología. Por ejemplo, el libro de Aristóteles, tampoco se sabe si es un libro. Lacan dice: es tan estúpido ese libro que seguro que lo tuvo que escribir Aristóteles. Está publicado, Lacan dice: no puede ser tanta estupidez y que no lo haya publicado Aristóteles. Tremendo Lacan. Bueno, la introducción de goce en la enseñanza de Lacan, que es en torno, ya les dije, el Seminario 7, 1960, también lo van a encontrar, y es una pista muy buena. Si quieren empezar, ¿por dónde empiezo con goce? Pueden empezar con la aparición de goce, jouissance, en Subversión del sujeto. La subversión del sujeto de los escritos de Lacan. Ya ahí van a ver que es un cambio de paradigma absoluto, que lo que ahí dice del goce es inhallable, es imposible de hallar en la obra de Freud. El argumento es así. Hasta ahora entonces solamente les puse que lo que mayormente ustedes van a encontrar como desarrollo sobre el goce de Lacan ya estaba en Freud. Lo que mayormente van a encontrar como desarrollo sobre el goce de Lacan, eso ya estaba en Freud. Con lo cual no hay ahí ninguna novedad. Muchos autores no creen que haya en Lacan ninguna novedad. Creen que su retorno a Freud es porque los post-freudianos desviaron y Lacan volvió al camino como si Freud hubiese sido así, Sigmund Freud, como si Melanie Klein hubiese sido así, como si Anna Freud hubiese sido así y como si Lacan hubiese hecho esto. Y recupera el camino, ¿entienden? Como si rojo fuese Lacan, negro fuese Freud, y el retorno a Freud para muchos autores es interpretado así. Cuidado de no caer en las desviaciones de los post-freudianos. Les traje unas pocas citas así muy acotaditas de que Lacan, él dice, estaría engañado, pero él dice que hay algo nuevo, que no es Freud. De hecho, incluso cuando, no sé si tendremos tiempo la próxima, suficiente tiempo la próxima, pero voy a intentar demostrar que incluso los autores de referencia para sustancia gozante son Descartes y Aristóteles, no Freud. No toma nada de Freud. Toma Descartes, res extensa, res cogitans, sustancia pensante, sustancia extensa, y la ousia como la substancia de las categorías de Aristóteles.
explícito Lacan, no es que yo interpreto eso. Lacan dice, la sustancia gozante debe agregarse a la sustancia pensante y a la sustancia extensa. Es increíble que a nadie se le haya ocurrido agregarlo, agrega él. ¿Cómo a nadie no se le ocurrió? Que había 3 sustancias. Y en el seminario 20, clase de 3, ahí es donde trabaja la sustancia de goce absolutamente en términos de la ausía aristotélica de las categorías del órgano. Ni siquiera toma a Freud. Ni la pulsión de muerte. Lo que les voy a proponer es que hay en el movimiento respecto a este problema, estimo que esto les va a resultar absolutamente heterodoxo, espero que no, impío, impuro. Y es que tenemos a Freud de 1900 y a Freud de 1920. Vamos a trabajar solamente 2 puntos, uno de 1900 y uno de 1920. El aparato psíquico, la tópica que le corresponde a 1900, se les quema el peine, que es un pizarrón, una pizarra, incluso el modelo es la pizarra mágica, que es una superficie de escritura bidimensional. Es una superficie de escritura. Y estas efectivamente son huellas, marcas de escritura que luego se asocian. Aparece el cuerpo tensado solo en sus extremos, el polo perceptivo y el polo motor. En 1920 ya las cosas no son así, ya no hay más una superficie de escritura ni un registro bidimensional. Ya se pasa a un huevo, o sea, a un objeto tridimensional. Parece una esfera, un objeto esférico. Le hago la rayita como para simular la sombra. ¿Por qué? Porque no está muy bien contemplado, no está bien visto todavía, que es un objeto tridimensional, solamente que Freud, para mostrar lo que hay adentro, lo corta sagitalmente. Como se corta una manzana, un corte sagital. Y presenta medio aparato psíquico para que veamos lo de adentro. Entonces pasamos de algo 2D a algo 3D, o sea, un objeto sustancial material, tridimensional, con un adentro y un afuera perfectamente delineado. Topológicamente es una esfera. En su centro está el yo y por fuera está el mundo externo. El inconsciente quedará ubicado en una posición absolutamente secundaria, aquí. Yo, super yo, ello, percepción, conciencia. Y después, como dice Lacan, están esas sorprendentes rayitas. Lacan dice, ¿a qué referirán esas rayitas encolumnadas que le meten? Ah, y el caquete acústico. Bueno, yo les propongo que lo que ha sucedido en Freud entre 1900 y 1920 es un giro biologicista. Que Freud pasó a pensar en una forma muchísimo más biológica el asunto, el métier del psicoanálisis que cuando lo descubrió. Cuando lo descubrió era escritura, huellas, articulación de huellas, todo como se escribe en una pizarra. No era tan así porque la pizarra mágica, ¿se acuerdan cómo funciona, no? Que si uno levanta, dice Freud, el plástico de arriba, en la superficie blanda de abajo quedan huellas, por lo cual la pizarra mágica es tridimensional, porque tiene profundidad también, que es donde quedan las marcas fuertes. Como sea, es una pizarra. Y acá es un huevo. Acá no es, esta es una superficie abierta, esta es una superficie cerrada. Acá no puede haber mundo externo, estrictamente hablando, porque no está cerrado. Esta está cerrada. Y por otra parte, la preponderancia aquí ya es de las fuerzas biológicas. Aquí sí es obligatorio escribir así, miren. Que es el cuerpo.
biológico. Lo que yo le propongo llamar de 1900 a 1920 giro biologicista, es propio de un movimiento muy fuerte en la filosofía de la época de Freud, que está muy bien diagnosticada, con una frase muy pertinente de Remo Bodey, como los filósofos médicos. Fue la época en que los filósofos se pusieron a estudiar medicina. Freud mismo. Freud dice, yo de joven me interesaba por los problemas del hombre, en la autobiografía de Freud, y decidí, para conocerlos mejor, estudiar medicina. ¿Ustedes les parece eso? Muchísimos psicoanalistas estudiaron medicina justamente para conocer mejor la esencia del hombre. Y la Asociación Psicoanalítica Argentina, hasta 1984-85, motivo por el cual yo no soy miembro de APA, no admitía psicólogos. Tenías que ser médico. ¿Ustedes me pueden explicar por qué? ¿Alguno me puede explicar por qué? ¿Dice la medicina algo pertinente sobre el goce? Bueno, pero esto da a entender que sí, porque parecería que eso proviniese de acá. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque Freud dice que respecto al mundo externo hay una membrana antiestímulo. Respecto de lo que viene del cuerpo no, entonces es mucho más poderoso lo que viene del interior del cuerpo que lo que viene del exterior. Si les interesa conocer un poco de este giro biologicista que se impuso en todo Occidente y que en el siglo XX hizo explosión, ya que se consideró que la esencia de un hombre radicaba en su cuerpo, sino para qué los genocidios, sino para qué la esterilización de tantos pueblos enteros, porque se consideraba que lo que venía de la carne determina la posición, sino para qué. Todavía algunos países lo practican bastante. Estados Unidos y China, con la pena de muerte, consideran que eso, lo que la persona tiene dentro del cuerpo, seguirá viniendo así dentro del cuerpo, hay que matarlo porque es irrecuperable. Es interesante que sea un país hiperrepresentativo del capitalismo y en uno de los pocos países que queda hiperrepresentativo del comunismo. Los dos practican la misma solución, que es la solución final. Es la solución final, hay que matarlos a todos. Si les interesa, los dos autores que, aunque sea en Google, podrían buscar, son Bichat, que Lacan trabaja bastante, es el que produjo un tratado de fisiología sobre la vida y la muerte. Médico cirujano del ejército que murió a los 30 años, antes de morir produjo un libro que conmocionó a Occidente, porque convirtió a la vida y a la muerte en procesos fisiológicos. ¿A ustedes les parece obvio? Nunca se había pensado así. Yo no creo en eso. Yo no creo que la vida y la muerte sean procesos fisiológicos. No creo que tengan nada que ver con procesos fisiológicos. Pero absolutamente cultural. Yo conozco un montón de personas que están como muertas y que si vos le tomás la presión, la temperatura, el movimiento intestinal, y están muertas. Hoy quizás más que nunca. O personas que dicen, ¿vos crees que esto es vida? ¿Vos crees que lo que yo tengo es vida? ¿Eso es vida? Esta es una molecular, perdóname. O un melancólico, o alguien con un diagnóstico terminal, que todavía está bien, pero ya sabe el diagnóstico, esclerosis amiotrófica, esa tremenda, que se entera el diagnóstico y... No, me parece que... ¿Sabes que en biología no se sabe qué es vida, no? No hay definición de vida para... ¿Saben que Lacan escribe vida en el círculo de lo real del nudo Borromeo? Adentro. Y dice, ¿por qué escribo vida? Una sola vez lo explica en el seminario 19. Y dice, escribo vida porque para la ciencia la vida es lo imposible. Busquen un poco biología, compren libros de biología, van a ver cómo definen vida. Dicen, no hay definición de vida. De hecho es imposible, le explico por qué. Porque para que haya ADN hace falta proteínas. Pero para que haya proteínas hace falta ADN. Así que están en un intríngulis que no pueden explicar. Lo más reciente de la biología, ahora, no se puede explicar. Y de hecho no saben qué es vida. Dicen, pues, hay seres vivos, pero ¿qué es la vida? No, es imposible para la ciencia decir qué es la vida. Es interesante, ¿eh? Todos creemos que sabemos lo que es.
Este está fiambre, se murió, el otro está vivo. Es mucho más complejo. Para la ciencia no se sabe qué es. Hay cosas que crecen y están vivas. Por ejemplo, los cristales. Crecen, se multiplican y son seres vivos los cristales. Y el otro es la metría. L-A, espacio, M-E-T-T-R-I-E, la metría. Es un librito de 50 páginas. Ese sí se consigue. ¿El otro autor cómo se escribe? Bichat. Son como 8 tomos, ese no. Pero el hombre máquina es el de la metría. Ambos trabajados por Lacan. Lo digo así para agregarle un plus de interés. Como en ese edificio vive Mirta Legrand, uno dice, ¡upa! ¡Upa! Entonces yo les digo, este lo citó Lacan, a ver si lo vendo, a ver si vendo. Bueno, en 1950, en torno a 1950, se produce otro giro para muchos científicos y filósofos occidentales, que es el giro lingüístico, estructuralista y matemático. En ciencias formales, matemática, física, química, es consenso, no hay dudas. En ciencias humanas es una posición. Hay algunos autores que asumieron esa posición y algunos otros autores que no asumieron esa posición. Lacan arranca toda su posición en psicoanálisis desde esa posición. La mejor prueba de ello es el inconsciente estructurado como un lenguaje. Consecuencias epistemológicas del giro lingüístico, estructuralista y científico-matemático. Primero, que ya no se separa más entre tiempo y espacio, ya son 4 dimensiones del espacio-tiempo, con lo cual toda la estética kantiana cae, porque ya no responde a la ciencia, correspondía a la ciencia de Newton, la estética trascendental kantiana. No sé si saben que la estética trascendental kantiana implica que el tiempo es la dimensión innata de lo interior y el espacio es la dimensión innata del exterior. Bueno, esa diferencia es una diferencia imaginaria. Lo que ustedes ganan en tiempo lo pierden en espacio, lo que ganan en espacio lo pierden en tiempo. Un astronauta que vaya en una nave espacial a la velocidad de la luz y tiene un hermano gemelo acá, conocen el ejemplito, no envejecen los dos a la misma velocidad. Ese ejemplo de ciencia ficción, ¿no lo conocen? No puedo hacer nada con ello. Lacan no lo citó. Estoy jodido. Me voy a fijar a ver si está en algún otro lugar. Segundo, masa más energía, que es la fórmula de Newton, que es la fórmula de Freud. Nosotros tenemos un cuerpo investido de energía. Masa más energía. Esto es investidura. Esto para nosotros es fuerza. Pulsión de vida, pulsión de muerte, libido. Y esto para nosotros es el cuerpo biológico. Bueno, este modelo también cayó. Ya que la masa es igual a la energía por la velocidad de la luz al cuadrado. Ven que más se sustituye por igual. Quiere decir que ya no hay más diferencia. Una masa muy acelerada disminuye. Un gordo como porcel, de 150 kilos. Si pudiese ir en una nave en velocidad cercana a la velocidad de la luz, adelgazaría. Hay que decírselo a Cormillot. Sin ningún es caro, pero sin sacrificios. Una dieta sin sacrificios. Las jodas cuando vuelven acá vuelven a engordar. Porque la masa se convierte en la energía que se utiliza para la velocidad. Entonces se pierde masa. Nosotros no estamos ni siquiera acostumbrados, pero ya son los cambios de paradigma. Tercero, el otro cambio de paradigma, fundamental, es la onda. Lo que se considera que es masa, esto, que para nosotros es corpuscular, un granito de arena. Nosotros creemos que
la estructura atómica es un granito de arena re chiquito, que tiene alrededor otro granito de arena re chiquitito que da la vuelta. Esos son para nosotros el núcleo y los electrones de un átomo. Siempre que les presenten los modelos con formas redonditas, desconfíen. Siempre que haya circulitos, ustedes desconfíen. De verdad estoy diciendo. ¿Nunca se preguntaron por qué nunca les presentan triangulitos o cuadraditos? Esta es la forma imaginaria por excelencia de Occidente. Desde el ágora griego se consideró que el círculo es la perfección. Me salió redondo. Nunca nadie... Si ustedes tienen un paciente que diga me salió triangular, es esquizofrénico. Es indecible en nuestra sociedad. Para nosotros perfecto es redondito. Piénsenlo, todo lo que es redondito, piénsenlo. No estoy haciendo chistes, es clínico, es clínico. Bueno, esto ya se sabe que no es así. La estructura del núcleo, como de los elementos que lo entornan, o sea, toda la estructura subatómica es corpuscular si el investigador quiere, pero así también es ondulatorio, que sí que son ondas. Si son ondas, si la realidad es ondas, y tiran ustedes 2 piedritas al agua, simultáneamente empiezan a expandirse las ondas, ¿no? Y sucede esto. ¿Correcto? Ven que se pierde lo exterior y lo interior. Si es corpuscular, funciona una ley de los corpúsculos pronunciada por Descartes que se llama partes extrapartes. 2 objetos corpusculares no pueden estar en el mismo tiempo en el mismo lugar, porque se chocan. No pueden más que lograr la vecindad. Pueden ser vecinos. Pero si la estructura de la realidad material es ondulatoria, ya no hay más eso. Que de hecho ustedes deberían saber que es así. De hecho están todos contrayendo cáncer. Todos. Les va a aparecer más jóvenes o más tarde. Todo el mundo va a morir de cáncer. Salvo que otra enfermedad te mate antes. Te agarra el bondi, te agarra el 94 y te arrolla en la esquina. No te morís de cáncer. No sé si es negocio igual. Cada uno elige ahí. Pero todos vamos a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo invadidos por ondas cancerígenas, como son todas las ondas, porque alteran. Y esas ondas atraviesan o no atraviesan nuestro cuerpo. ¿Sí? Con lo cual cambia la estructura de la realidad. ¿Vieron que ahí están de moda los jabones para protegerse de los bichos en la tele? ¿Vieron que yanquis, incluso jabones yanquis que se están importando para... ¿Vieron que representan al niño protegido por su madre por un huevo que lo envuelve? ¿Vieron que lo representa así? Porque ese es el verdadero problema. Que te están vendiendo algo que te da la idea de que seas inmune al contagio del medio. En Inmunitas, el filósofo Expósito en Inmunitas propone que ese es el nuevo ideal moderno, ser inmune. Lo pueden ver bien en turistas alemanes, van a ver que siempre tienen agua mineral en la mochila. Están en Corrientes y 9 de julio con la botella de agua. ¿Y estos pelotudos que creen que no hay agua en Corrientes y 9 de julio? O que tomamos de la zanja, así con la manito, como los perros. Pero ellos toman agua mineral. Separada, distinta, ¿entienden? Protegida por este ideal. Pero es un ideal que surge justamente porque lo perdimos eso. Hemos perdido la inmunidad porque ya sabemos fehacientemente que las ondas atraviesan perfectamente lo que nosotros suponemos que es interior y exterior. Cuarta, es importante que lo sepan, la relatividad. Se ha perdido el absoluto. No hay más tiempo y espacio absoluto. Ustedes pueden creer que este llegó antes que a la meta. ¿Sí? Si lo están viendo de acá. Si lo están viendo en otra posición, quizá no. Por otra parte, ustedes pueden creer que llegó en 9:15, pero eso depende de donde lo estén mirando. Porque si se empiezan a alejar, va a llegar siempre mucho más tarde. Porque los rayos de luz que le van a informar la data que ustedes están evaluando, va a tardar tiempo en llegar. ¿Entienden? ¿Sí? Nosotros ahora estamos recibiendo señales que provienen del Sol de hace 3, 4, 6, 8, 10, 15 meses que se demoraron a llegar. Entonces, ¿cuándo sucedieron? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sucede en el momento que vos lo observás.
Pero ese momento que vos lo observás cambia según la posición del observador, con lo cual se produce una relatividad que liquida absolutos. Muchas veces me pregunté si los fundamentalismos religiosos que proliferan en todas partes, en el mundo árabe, en el mundo judío, en el cristianismo yanqui, fundamentalismos tremendos, no son muchachos que andan con mucha duda, no tienen que ver justamente con una respuesta que está dando la sociedad al relativismo en el que propone realmente la ciencia, porque hay una cierta ideología sobre la ciencia y es que la ciencia provee certezas. Es falso. La ciencia provee incertidumbres. Con lo cual, cuarto, la relatividad. La ley todo es relativo, pero no por subjetivismo, ¿entienden? Todo es relativo en la realidad de la materia. Y finalmente, todo esto en Freud no lo van a encontrar porque Freud se quedó, habiéndolo podido conocer, se quedó en lo anterior. Él tuvo correspondencia con Einstein, pero nunca tomó en cuenta absolutamente nada de los nuevos descubrimientos de su época. Se quedó con la física de la época de Kant, que es la física de Newton, 300 años antes, finales del siglo XVII. Y la última, que es fundamental especialmente para el problema de lo inefable, es la falta intrínseca. El cambio de paradigma introduce la idea de falta intrínseca, no extrínseca. Me refiero a, dicho de una forma muy imaginaria, que el agujero es interno. Si el lenguaje tiene alguna impotencia para decir algo, es causado por el propio lenguaje, no le viene del goce que no puede decir. Si el lenguaje no puede decir el goce, esa falta es extrínseca. Si el lenguaje hay algo que no puede decir de sí mismo, por su propio funcionamiento, esa falta es intrínseca. La ciencia moderna del siglo XX, ya más de 100 años de desarrollo, trabaja como ley el agujero interno, la falta intrínseca de la matemática, teorema de Gödel, la falta intrínseca de la física cuántica, el principio de incertidumbre, trabajado e introducido por Lacan en el seminario 2, no en el 23, en el 2, principio de incertidumbre, y la falta intrínseca en química es la teoría del caos, Prigogine, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de Jurassic Park? Cuando el muchacho, el científico, se quiere levantar a la minita que quedó sentada con él adentro del jeep. ¿Se acuerdan la escena que se larga a llover? Y el tipo se hace el canchero. ¿Vos qué estudiás? No, yo estudio cosas cuánticas. Las pelotas, sí. Sí, teoría del caos. Para levantarse a la mina. Y la mina dice, ¿qué es? Entonces caen gotitas sobre el vidrio. Y él le dice, ¿ves como que las gotitas siempre van para abajo? Ese es por la gravedad. Pero si se juntan dos gotitas, caen más rápido para abajo. Con una tercera. ¿Pero por qué algunas van para allá? Otras siguen derecho. Y otras caen para acá. Dice, eso no se puede saber. Eso es teoría del caos. Y ahí viene el famoso ejemplo de si una mariposa mueve las alas en China, hay un tornado en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso? El ejemplo está muy mal. Es un ejemplo, no se le puede pedir un ejemplo más que... Lo que quiere decir es que es imposible saber. Que hay un conjunto de factores absolutamente determinantes para fenómenos catastróficos que es imposible saberlo antes. No que es dificilísimo, ni que no tenemos las computadoras todavía tan potentes como para decir si va a llover o no el día de mañana. No se trata de eso, se trata de una dimensión de imposible, que es la potencia del dato inicial, la potencia de cómo se articulan, se multiplica, teoría del caos. Interesantísimo para pensar quizá la diferencia particular entre hermanos, ¿no? Gente criada en la misma, uno es cura y el otro asesino serial, con los mismos padres, déjame de joder, entonces no es de los padres. Bien, cuando empezamos a tener esas dualidades tan pobres intelectuales, pero entonces no es de los padres. Lo que pasa es que estamos trabajando con físicas y teorías de la materia súper antiguas, donde creemos que la energía que afecta es una constante infinita que siempre apunta como si fuese un vector que se puede establecer en un plano. ¿Se acuerdan los planos? Las estupideces que nos enseñaban en el colegio de física súper perimidas que ya prácticamente no sirven para nada. Bueno, y en ciencias humanas, al menos del nuevo paradigma,
hay que tomar en cuenta la lingüística en sus dos capítulos. El tradicional, significante-significado, que implica la pérdida del referente. No hay más objetos designados. Está la palabra elefante, está el significado de elefante, obvio en esa oración, porque fuera de esa oración, y está el sentido que puede tener el que otro me lo haya dicho. Che, estás hecho un elefante. ¿Qué me quiso decir? Sí, pero lo que no hay es elefantes. No hay objetos referentes. La lingüística de este giro es sin referente. Y lo otro, lo más moderno de la lingüística, 1965 para acá, el análisis de discurso. Sujeto ya no es la persona que habla. Sujeto, Lacan lo cita, Austin, de Austin para acá, de la pragmática para acá, ¿no? Análisis de discurso. Sujeto no es individuo, con lo cual, quieranlo o no, no para la abogacía ni el derecho. No para la abogacía y el derecho. No me venga con el chorro que tiene que ir en Kant, Massa, Kirchner, no me vengan con eso. Quieranlo o no, esta teoría, la de análisis de discurso, erradica la posibilidad de responsabilidad subjetiva. Porque ya no se puede responder categóricamente a la pregunta de quién lo dice. Ya no se puede responder. ¿Quién lo dice? ¿El que lo dice o el que lo interpreta? ¿Quién lo dice? No, boludo, yo no te lo quise decir eso. ¿Qué? ¿Que yo te dije qué? No, boludo, ¿cómo voy a pensar eso? No, yo no lo dije. No, sí lo dijiste. No, yo no lo dije. ¿Quién lo dijo? ¿Entienden? ¿Lo dijo el que lo dijo o el que lo escuchó? O ninguno de ellos dos. Una nena y un nene de primaria peleándose. Tonta, tonto, tonta, tonta. Y viene otra y dice, ay, cómo se quieren. Se pelean, se quieren. ¿Quién lo dice? ¿Entienden? ¿Quién lo dice? ¿Ella? No, ella dice tonto, te odio, tonto. Y vos tarada, callate, tarada, dice él. Y otra nena pasa y dice, ay, estos dos, ¿cómo se quieren? Me encanta, ¿cómo se... Y los que se pelean se quieren. Conocen el refrán, los que se pelean se quieren. Entonces, ¿quién dice? ¿Entienden? ¿Hace falta el te amo? Ya... Sí, chicas, hace falta te amo. Nunca lo decimos suficientemente. El peinado te quedó divino, todo bien. Pero ¿quién dice? ¿Entienden? Quedó disuelta, que a mí me parece una potencia enorme para la posición del analista. Porque ¿quién dice? ¿El paciente tiene que decirlo? A mí me parece que usted la ama, no la odio. Por lo que dijo, me parece que la ama. ¿Usted va a saber mejor que yo lo que hay adentro mío? Tengan un paciente obsesivo de mediana edad, medianamente exitoso, que ganó 2 mangos en algo, no importa en qué, incluso con efedrina, no importa, que ganó 2 mangos en algo, que viene en ganador. Usted me va a decir a mí lo que yo... ¿Y usted cómo sabe lo que hay dentro mío, doctor? Yo convivo con esto, lo que hay acá adentro. ¿Usted cómo? ¿Entienden? Son cambios de modelos. Si admiten la posibilidad de cambio de modelo teórico, ¿entienden? Que no digo que cambió la gente. No es que Lacan descubrió en los años 60 que la gente gozaba más con sus síntomas. Entonces vamos a poder empezar a entender estas escrituras de Lacan. Goce otro. Nunca Lacan dijo en toda su enseñanza goce del otro. Ni tampoco el otro goce. Esa tampoco está, Es goce otro. Goce fálico. A mí me gustaría más gozo, ya saben. Y jouissance, tramitado por Lacan como si fuese je, apóstrofe, oui, oigo, san, sentido. Yo, en español convendría, en español alcanza, porque oigo ya dice la primera persona del singular, pero para que quede más claro del tratamiento neológico que hace Lacan de esa palabra es yo oigo sentido, gozo fálico y gozo del otro. Entonces, la primera cuestión, el fálico, fuera del cuerpo, es definido por Lacan, fuera del cuerpo.
Si revisan en el nudo Borromeo, van a ver que está fuera de lo imaginario, que es donde está el cuerpo. Lo imaginario en el nudo Borromeo es consistencia. Ahí Lacan escribe cuerpo. Fuera del cuerpo, del círculo donde está el cuerpo, en una lúnula aparece goce fálico, fuera del cuerpo. En Freud, pulsión o libido no se pueden gozar fuera del cuerpo. Es una frase sin sentido. Yo cojo con ella. Cuando yo me la cojo a ella, gozo yo. Y ella es objeto para mí. Supongamos la casualidad que ella goce también, que eso siempre es mucho más misterioso. Y conmigo. También y conmigo. Nunca hay que creerles, ¿eh? Si es así, yo soy objeto del goce de ella como satisfacción pulsional, pero ni para mí se inscribe la pulsión de ella como goce de ella, ni para ella. ¿Entienden? Esto en Freud no se puede escribir. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Para Freud no es la pulsión del otro. No hay pulsión de muerte del otro, no hay pulsión de vida del otro y no hay libido del otro. Porque el otro, en caso que esté en juego mi libido, torna en objeto de mi satisfacción. Puede darse el caso de que yo me convierta simultáneamente en objeto de su satisfacción, pero no hay posibilidad de... ¿Me siguen? E igualmente eso no tiene nada que ver, porque este otro no es el otro. Todo eso que dije era para arrancarlo de ahí. Pero además, otro no es esto. ¿Otro qué es? ¿Qué es el otro? Una acepción es por lo que ustedes pagan. Supongan que es estructura del lenguaje. ¿Entienden lo que estamos? ¿Cómo piensan? ¿Cómo? La estructura del lenguaje goza. Hay un trabajo muy fuerte que hace Lacan con la perversión. O sea que la perversión se caracteriza por esta posición, los perversos. ¿Cómo se llamaban los curas soldados? Esos que tenían la sotana blanca y la cruz roja y eran soldados que hicieron las cruzadas. Los templarios. No, los templarios. Los templarios. Tenían una sotana blanca, la cruz roja, pero eran soldados. Y el cinturón y la espada. Muchísimos de esos combatieron en las cruzadas. Tremendo salvajismo produjeron, que son muchos los autores que consideran que la bronca que tienen los árabes tiene que ver con las tremendas matanzas, pero tremendas, ¿eh? Siempre Occidente te primerea en eso. Después decimos estos negros, hay que matarlos a todos. Cuando iban en el caballo con la lanza, en el fragor de la batalla, cuerpo a cuerpo. Ahí no es joda, acá no iban con un dron, te tiraban un misil con un joystick a 8.000 kilómetros. Gritaban, por el goce de Dios. ¿Entienden? Bueno, gozo, jouissance, responde a ese problema. Somos capaces ahora de empezar a pensar otro problema. Por ejemplo, el goce de Dios. Déjame de joder si no tiene cuerpo. Bueno, con el Dios de los cristianos es más complicado. El Dios de los judíos es más clarito. Porque como encarnó en Cristo, y la sangre, la carne, es un quilombo. Seamos sinceros, es un quilombo. El Dios de los cristianos es tres, pero es uno, pero es tres. Pero... El Dios de los judíos es uno, déjense hinchar la pelota. Bueno, ese goza. ¿Entienden el problema? Estamos empezando a poder pensar más categorías porque somos capaces de pensar en otro paradigma, donde ya no somos sustancialistas en el sentido del cuerpo, ya no somos individualistas, y entonces empiezan a aparecerse interrelaciones que ustedes dirán si creen que son válidas o no para la clínica. Por ejemplo, un paciente que sufre como un chancho hijo de puta, ¿sí? Y no para, y no para, y no para, y no para, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se imaginan? Algunos de ustedes, sin ir más lejos, yo mismo. ¿Qué obtengo yo de esto? ¿Puede ser una pregunta? Puede ser la pregunta, ¿no?
Pues es una buena pregunta. Sí. En Freud, necesariamente sí. Usted obtiene de esto una satisfacción. En Freud es inexorable. Sí. Usted se satisface en este sufrimiento, responsabilidad suya, no es culpa mía. Ya supervisé 4 veces con los mejores, me rompieron el culo con los honorarios, no cobré con este boludo de paciente 8 años, lo que estos hijos de puta me cobraron 4 supervisiones, y este se viene... Bueno, es duro ser analista en la actualidad. Antes cobraban más. Mucho más, se hacían ricos los psicoanalistas. Pero también una respuesta muy pertinente puede ser nada. Quizás usted de todo este sufrimiento no obtiene nada. Puede ser que otro obtenga. Quizás usted está casada con semejante nardo, pelotudo, insoportable, que para colmo la caga con Dios y María Santísima porque es el candidato de su mamá. Su mamá quería que usted su mamá que murió hace 19 años, quería que usted se case con un muchacho así, con este. ¿Entienden? Entonces, ¿qué obtiene ella con ese sufrimiento? No, lo hace por... ¿Entienden? Eso en Freud no se puede pensar. No hay forma de pensarlo. O sea, es un paradigma. La sustitución de un paradigma por otro en ciencia es cuando es capaz de explicar más cosas. No todas. No existe paradigma que explique todos. Y todos tendrán agujeros. Con lo cual cada uno elegirá qué agujero banca de su paradigma y qué cosas aprovecha de su paradigma que es capaz de explicar que el otro paradigma no es capaz de explicar. La física de Newton explica perfectamente nuestros movimientos en esta sala. Perfectamente. No explica todo lo que sucede a nivel subatómico ni todo lo que sucede en velocidades y distancias próximas al movimiento de la luz. En esos dos extremos fracasa. Para el movimiento de nuestros cuerpos por esta sala, no chocarnos con las cosas, es perfecto. Entonces depende lo que ustedes elijan como paradigma, qué cosas van a poder explicar y qué cosas se van a poder perder de explicar. Fuera de cuerpo. Es muy interesante el fuera del cuerpo, porque depende muchísimo cómo ustedes se representen al asunto. Se lo pueden representar así. ¿Cómo va a ser fuera del cuerpo si está en mi meollo? El meollo, ¿saben lo que es el meollo? El agujerito del hueso de caracú. Eso es el meollo. Ahora depende si ustedes plantean al sujeto como asunto así, o si lo plantean así. Si lo plantean así, puede suceder que estrictamente hablando pase por el meollo, dos toros anudados, que pasa por el centro de mi vida y el centro de mi ser, pero es otro, no soy yo. De hecho, el agujero cae donde va el yo, ¿ven? ¿Me siguen? En Freud es impensable. Sin el esclavo de estos 3 amos que articulan, no hay vida concebible. En Freud no hay vida concebible, vida humana, si no es con la estructura de un esclavo de 3 amos, la realidad, el super yo y el ello. Sin eso no hay cómo concebirlo. Nosotros perfectamente podemos concebirlo en este modelo. De hecho, piensen, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿es interno o externo? No se puede contestar, porque de hecho, indudablemente es interno, que es lo que yo siento que estoy utilizando de mí para decir de esto que les estoy diciendo, a pesar de lo cual sé que no lo digo en total dominio, porque ¿por qué lo dije así? Uy, me olvidé de decir aquello, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué acentué tanto esto? No? Yo me doy cuenta que no domino plenamente, pero tengo una sensación de que me llevo bastante bien con lo que quiero decir y cómo lo digo, ¿sí? Pero el lenguaje no está en mí. De hecho es materno, yo lo aprendí de mi familia de origen. Y de hecho tampoco puedo evitar que mute. Puedo utilizar una palabra y tengo que decir, no se dice más así. Yo les podría decir, en la máquina cibernética, déjame decir, este está loco, no tomó la medicación hoy. No, ahora se dice computadora. Pero en los años 50 se llamaba cibernética. Cibernéticos era el que manejaba el timón en los barcos griegos. Cibernéticos se llamaba. Y de ahí se tomó esa palabra para decir lo que hoy llamamos computación.
Y la computadora antes era una máquina cibernética. Si yo dije, pero yo le diría, pero es correcto decir cibernético. Sí, no se dice más. ¿Entienden? Si no se dice más y yo ni siquiera lo sabía, ¿qué sucede? Que es claro que no está en mí, que está fuera mío. ¿En quién? ¿En Borges? ¿En quién? En nadie. ¿Y dónde habita eso? Pero quizás nos atraviesa. Entonces, quizás haya que empezar a pensar. Esto en Freud es impensable, porque las huellas, ¿se acuerdan del modelo? Las huellas se graban todas en mí. De hecho, son de mi satisfacción o de mi insatisfacción. Con lo cual, constituyen mi núcleo. Todo esto que sea placentero va a ir al yo. Y todo esto que sea displacentero va a ser expulsado autosum, ¿se acuerdan? Afuera, y va a ser lo malo que va a estar afuera. En el modelo de Lacan, un modelo mucho más moderno, que corresponde al paradigma moderno, esto queda radicado. Todo el inconsciente estructurado como un lenguaje. Estructura quiere decir sin origen, sin centro y sin fin, sin telos. El artículo de Derrida del 66 sobre estructura que dio en Estados Unidos junto con Lacan es espectacular para trabajarlo. El concepto de estructura se caracteriza por no tener centro, por no tener origen, es muy interesante que no tiene origen, y que no tiene fin. Y el último, con esto cierro la reunión de hoy, oigo sentido. Ese es el más fulgurante y para mí es increíble que el lacanismo no lo tome en cuenta. Goce como oigo sentido. Jouissance, es la palabra jouissance. ¿Por qué? Porque en el lacanismo reina la pulsión muda. Y si la pulsión es muda, ¿cómo la puedo oír? Y por otra parte, sentido. Los psicoanalistas se sostienen todo en que el goce no tiene sentido, que es justamente lo sin sentido. Ahí hay una confusión muy importante con Lacan. Hay dos confusiones muy grandes con Lacan. Una es, Lacan dijo no hay otro del otro. Y Miller, y consecuentemente una corriente muy importante del lacanismo, sostiene no hay otro. No es lo mismo. No hay otro que no hay otro del otro. Que es lo que dice el ultimísimo Lacan. Y la otra gran confusión que conviene repensar mucho es que Lacan lo que propone que no hay es el colmo del sentido, no el sentido. Lo que no se puede es colmar el sentido. El colmo del sentido es el sinsentido. El colmo, no que el sentido es el sinsentido. No es cierto que la vida no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido? Perdió Racing de vuelta contra Independiente. Ahí no tiene sentido la vida. Cuando tuve que apagar el celular para no recibir ningún ya, pero yo a la mañana tuve que prender. Y ustedes se ríen. Perfectamente un equipo de fútbol puede ser el sentido de la vida de alguien. Y coleccionar cajitas de fósforos, juntar mucha plata, operarse 90 veces la nariz, coger con Dios y María Santísima, ser honesto, ser progre. Todos esos pueden ser valores que perfectamente ocupan el lugar del sentido, que es muy jodido vivir una vida sin sentido, porque te hace inexorablemente o un melancólico o un canalla. Inexorablemente. Lo que Lacan propuso es que esto no se puede colmar, o sea que no se puede totalizar, y con eso está diciendo que el significado sí. El significado es una instancia que se puede hacer plena, el sentido no. El sentido siempre quedará con un borde de imposible de colmar. Con lo cual, el goce implica que yo oigo sentido. Me parece una crítica más fuerte de Lacan a Freud no hay. ¿Entienden, no? Porque lo que Lacan está escribiendo aquí es todo lo que Freud no pudo concebir, porque el paradigma de Freud es estrecho para el psicoanálisis, no alcanza para escribir quizás los fenómenos más interesantes. ¿Entienden lo que esto quiere decir, no? Que quizás mi búsqueda incansable, destructiva para mi vida, es porque yo en eso oigo algún sentido. ¿Entienden? No es que los chichulines me piden comer más pollo. Ya me comí 3 pollos. No es hambre. La mujer le dice, Roberto, ¿tenés hambre? Luego a las 3 de la mañana abriendo la heladera. ¿Qué haces? Tengo hambre. Acabas de comer 2 kilos, ¿verdad? Lo que trajeron los chicos, Roberto, no puede ser.
No es hambre. ¿Qué es? Quizás sea algo que se escucha como un sentido, desconocido para la propia persona, obviamente. ¿Entienden? Eso en Freud tampoco se puede pensar, porque la pulsión es una fuerza biológica que en Freud inexorablemente no tiene sentido, porque sentido tienen los fenómenos humanos, en la biología no hay sentido. ¿Entienden la idea? Bueno, 10 y 10, me extendí un poquito. Si hay preguntas, quizás 10 minutos, David, 10 minutos más. 5. Quería preguntar algo. En esta traducción que hace del goce del otro como goce otro, Sí. ¿no? Y entonces decís que es la estructura del lenguaje. Otro. Sí. Y justamente el goce del otro es eso que existe, ¿no? Escrito así, como queda por fuera de las palabras. Las palabras avanzan. ¿Por qué decís que queda por fuera de las palabras? Lacan no lo dijo nunca. No digo que esté mal. Algo. Primero, fundo mi posición. No sé que está bien, no sé que está mal, que es correcto, que es psicoanalítico, que no. No sé, soy un psicoanalista que estudia y practica como todos ustedes. Primero, que Lacan no trabaja con palabras, trabaja con significantes. Y segundo, que lo que voy a presentar... Existe al significante. No. ¿No lo dijo Lacan? No. ¿Nunca? No. El significante es la causa formal, material, final y de origen del goce. Eso es lo que voy a presentar en la próxima reunión de la clase 3 del seminario 20 de Ricardo Rodríguez Ponte. Sí, el significante es la causa material, formal, final y de origen del gozo, que es lo que voy a trabajar la próxima vez de la clase 3 del seminario 20. Versión Ricardo Rodríguez Ponte. Versión Paidós no la van a encontrar. Esos párrafos están todos tachados, anulados, cambiados, para que uno no se dé cuenta de qué se dice. Pero no habría goce sin significante. Y de hecho no hay goce del cuerpo si el cuerpo no se significantiza. Lo inefable proviene de la teoría de Freud. ¿Saben lo que dice Lacan de lo inefable? Es un capítulo de mi libro Otro Lacan. Un capítulo es lo inefable. Lacan, desde el 53 hasta unos meses antes de morir, sobre lo inefable dice lo mismo. No discuto si hay inefable o no hay, cita literal. No discuto si hay inefable, pongan en el CD inefable. No discuto si hay inefable o no, pero si lo hay, no hablemos de ello. Que es la frase de Wittgenstein. No, inefable es en Freud, porque es una fuerza limítrofe. Entonces, dale una vuelta más. ¿Qué quiere decir con goce otro? Que nosotros vivimos en un mundo donde nuestra condición de vida, la calidad de vida, nuestro sufrimiento puede estar perfectamente determinada por el goce de Dios. Si no existe, si es abstracto. Y bueno, ese es el mundo donde nosotros habitamos, donde puede gozar Dios. Porque vos crees en Dios. No. Pero quizás mi mamá sí, o mis abuelas. Vivimos en un mundo donde el goce de Dios es tan consistente como tu goce o mi goce. Eso hay que poder pensarlo. Miles de tipos murieron por el goce de Dios. Ahora, ¿saben cuántos árabes están muriendo por Alá? Porque Alá lo quiere y lo disfruta. No me para decir, pero bueno, boludeces de fundamentalistas, sí, pero mueren y matan igual. Pero ese goce de Dios, pues, en el ejemplo clínico que diste, a mí me hace ruidísimo la cuestión de si individuo no es sujeto, ahí recae en otro lado la responsabilidad subjetiva, ¿no? Decías. Entonces sí... Se disuelve, dije. Se disuelve la responsabilidad subjetiva. No, si trabajamos con sujeto dividido. Sí, dije, para la abogacía, si un tipo mató a otro, que vaya en cana, se me están afanando ahora el coche, que vaya en cana, el chabón. O sea, a ver... La responsabilidad es, en psicoanálisis solo hay responsabilidad del analista en la enseñanza de Lacan. En Freud dice, en el... ¿Puedo decir una cosa? Sí, lo que quieras. El ejemplo que decís vos, por ejemplo, ¿no? ¿A cuál te referís? El único chiquitito clínico que diste, la que elige el candidato de la madre. Son todas mentiras, ninguno es ejemplo clínico. La que goza es la madre, es como decir goza Dios cuando los árabes matan, o es
la posición subjetiva del que sostiene a la madre eligiendo ahí. Puedes decirlo como vos quieras, depende de tu paradigma. Tal cual, lo puedes decir como vos quieras. Yo no le puedo hacer esto a mi madre. Ah, ¿tiene madre? No, murió hace como 50 años. Está bien, Pero yo no puedo cerrar el negocio de arreglo de tamborines gitanos. Hace 30 años que no vendo ni uno. Este es un caso, de verdad. Sí, pero fui con es unos el amigos. paradigma de la responsabilidad subjetiva. ¿Eh? Si yo digo, gozo por... Si vos trabajás con responsabilidad subjetiva, está muy bien. Yo no trabajo con responsabilidad subjetiva. Y en Lacan no está. Solamente responsabilidad del analista. Okay. Si quieren la próxima vez, traigan de esta ferla, somos responsables de la posición de sujeto. La frase que todos Lacan usan. Tampoco dijo responsabilidad, aún en la psicosis tampoco es de Lacan. No es. Okay. Traigan las citas de buenas fuentes. Vamos a discutir solamente citas de fuentes serias. Si van a traer Miller o Paidós, es para leer Miller. Miller es para leer Miller. Es el Lacan de Miller, que es buenísimo el Lacan de Miller, pero no es lo que Lacan dijo. Es heterodoxo, yo les advertí que es otra forma de leer a Lacan respaldada con una cantidad, me parece a mí, suficiente de citas como para que mi lectura sea seria, o sea, que hace serie. Porque tengo una cita de seminario, un seminario, cientos y cientos y cientos y cientos. El libro ese que voy a publicar tiene 1000 referencias textuales. Yo no creo que ninguna editorial esté dispuesta a publicarlo. Son como 600 páginas. Bueno, nos esperamos en la próxima reunión, que es el lunes.